Un saludo a todos nuestros lectores de quienique.com. El día de hoy seguimos abriéndole el espacio a los diferentes voces que esperan llegar al Congreso de la República el próximo 13 de marzo. El día de hoy nos acompaña Catherine Miranda, candidata a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, hablando sobre sus propuestas y perspectivas frente a diferentes temas. Bienvenida, candidata. Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, un abrazo enorme a todos los lectores de Quienique. Correcto, candidata. Usted ya estuvo en el Congreso en el periodo legislativo anterior y seguramente serán muchos los triunfos, así como las muchas cosas que faltaron por hacer. ¿Por qué volverse a lanzar en este 2022? Bueno, primero, porque hemos hecho un muy buen trabajo en Bogotá. Muchas personas se hacen elegir por nuestra ciudad, pero pocos son los que realmente trabajan. Y la verdad hay que decirlo, Bogotá es la cenicienta en el Congreso de la República, nos cobran muchísimo el centralismo allá en el Congreso y a pesar de eso hemos hecho buen trabajo por Bogotá. Tenemos varios proyectos de ley que todavía tenemos en el tintero que de verdad necesitamos realizar y el control político. Hemos hecho un control político riguroso. Creo que independientemente de quién sea el próximo presidente, una voz crítica y una lupa enorme que señale los grandes problemas del país para poder solucionarlos es necesario y creo que lo he hecho bien, la ciudadanía nos ha respaldado en esa labor y esperamos con el favor de la ciudadanía reelegirlos. ¿Cuál considera que fue su principal logro? Uno solamente del anterior periodo legislativo. Yo digo siempre que tengo como un hijo y es que yo soy la autora de la ley de imprescriptibilidad de los derechos, perdón, de los delitos sexuales cometidos en niños. ¿Qué es esto? Entonces, rápidamente, antes la ley decía que una vez cuando el niño fue abusado sexualmente, cumplía los 18 años, tenía 20 años para que el delito prescribiera. Es decir, a la edad de 38 años, cualquier persona que hubiese sido abusada de niño ya no podía acceder a la justicia. El delito se había vencido. Hoy, gracias a mi ley, la víctima puede acceder en cualquier momento de su vida a la justicia, porque no es una ley la que nos determina a nosotros cuando estamos en la capacidad de hablar y de señalar a nuestro agresor, a nuestro victimario, sino es la víctima cuando pueda, cuando tenga la madurez, cuando tenga la conciencia, cuando tenga la preparación psicológica para hacerlo. Entonces, gracias a mi ley, hoy una víctima de abuso sexual cuando era chiquita puede acceder a la justicia en cualquier momento. Candidata, no es un secreto para nadie y este año además ha sido muy nombrado el tema de que los niveles de desaprobación del Congreso pues, son históricos. ¿Qué opinión le merece esto y cómo mejorarlo? ¿Cómo mejorarlo desde adentro además? Siento que a veces es una fama bien merecida por parte del Congreso, pero también parte de la culpa de esto es la ciudadanía, porque es que estos congresistas llegan allá. ¿Por qué? Porque los ciudadanos votan por ese tipo de congresistas. Y otro peor, que muchos ciudadanos se quedan en sus casas o son apáticos. Entonces, el determinar el voto debe ser una decisión casi como tener un hijo. Uno tiene que ser súper consciente del voto que va a dar, de la hoja de vida del candidato, de qué ha hecho, si vale la pena realmente que está en el Congreso y no simplemente cambiarlo porque me lo recomendó un amigo o porque me está dando 100,000, 50,000 pesos por el voto. Entonces, se critica mucho, pero yo invito también que nos miremos el ombligo. A veces no estamos mirando de verdad qué es lo que estamos haciendo nosotros para cambiar este país. Es muy fácil señalar a veces, pero también como ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme en nuestro voto y posteriormente haciendo control político de nuestros candidatos, efectivamente llegaron, cómo están votando, etcétera. Entonces, desde el Congreso lo que nosotros podemos hacer es hacer bien el trabajo. Y así lo hice yo durante estos 4 años. Cuando empezó la pandemia, yo fui de las pocas congresistas, solo fuimos 5 los congresistas, que nos rehusamos a que el Congreso se cerrara, que nos rehusamos a que el presidente Iván Duque, a través de decretos, legislara, a que usurpara las funciones del legislativo. Yo estuve allá, iba todos los días, porque creo que era mi deber y mi derecho también asistir al Congreso y dar ejemplo. Entonces, parte de la confianza que hay que recuperar en el Congreso tiene, digamos, la responsabilidad
poco el ciudadano y también los congresistas, que si así la ciudadanía lo quiere, vamos a ser electos, y es haciendo un buen trabajo, respondiéndole a la ciudadanía, cumpliendo lo que se prometió, y de verdad siendo juiciosos, rigurosos en los temas y asistiendo por lo menos. Candidato, yo creo que hace rato no veíamos, digamos, tantos debates de control político y uno de esos precisamente derivó en su lucha, que ahora entiendo está en el plano jurídico con la exministra TIC, Karen Audinen. ¿En qué va este tema? Un poco para contextualizar, yo fui la persona que hizo la moción de censura en la Cámara de Representantes contra la exministra Karen Audinen por el robo de los 70.000 millones de pesos, un escándalo que salió a la luz pública gracias a los medios de comunicación, especialmente a Paola Herrera. Sin embargo, nosotros en la moción de censura logramos evidenciar la relación que había entre ese dinero que se había perdido, Centros Poblados y Emilio Tapia y Álvaro Cruz, bastante conocidos en este país por ser miembros del carrusel de la contratación. Surge a partir de este debate de control político y de esta situación la palabra, ustedes ya saben cuál es, porque yo no la puedo decir. Entonces surge a partir de la ciudadanía. No es que Catherine Miranda se haya inventado esa palabra, salió de las redes sociales de la ciudadanía. Y cuando se utiliza el derivado de Audinen en verbo, a mí me pareció normal en un momento, cuando dijeron cuál era la palabra del año en unas emisoras, yo decir, la palabra del año es... Cuando pasó eso, automáticamente recibí una denuncia por parte de la exministra ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es imposible. Además, tenía mucha presión por parte de la señora, siempre me atacaba. O sea, estoy haciendo mi deber constitucional, que es el control político. Nosotros tenemos dos funciones, hacer leyes y hacer control político. Y el control político para mí ha sido súper importante y creo que es muy necesario en este país. Entonces la señora me prohibió utilizar el verbo, me hizo bajar las vallas, efectivamente a través del Consejo Nacional Electoral, y ahora tampoco puedo utilizarlo en las redes sociales. Entonces, si voy a subir este video, no lo puedo decir en mis redes sociales. Entonces, algo que es a todas luces una violación a mi derecho a la libre expresión, pero adicionalmente me están coartando mi participación política porque acá, en Colombia, ¿cuántas veces a periodistas, a políticos, utilizan la palabra uribismo como sinónimo de paramilitarismo, o petrismo como sinónimo de guerrilla, o santismo o farsantos de todo? Y a todas estas personas no les ha pasado nada. Solamente yo he sido la única persona que ha sido censurada por una palabra, algo que es muy grave porque estamos en periodo electoral y de verdad nos ha costado mucho en la campaña. Pero sin embargo creo que la campaña fue muy efectiva con estas vallas y con nuestra publicidad. Y a pesar de la censura, yo sé que la gente nos va a respaldar el día de las votaciones en las urnas. Candidata, ya hablamos de lo que fue, ahora hablemos de lo que será. ¿Cómo le describiría su programa en esta ocasión a las personas que la están escuchando en este momento? Pero primero, ustedes ya me conocen, ustedes saben quién soy y el trabajo que he hecho en el Congreso de la República. Acá no son promesas vacías, tenemos un trabajo absolutamente comprobado, tanto en el plano de iniciativa legislativa como de control político. Hemos presentado más de 120 iniciativas legislativas en lo largo de estos 4 años y hemos hecho 3 mociones de censura donde hemos logrado sacar a la exministra Karen Audinen después de la moción de censura. ¿Qué viene adelante? Nosotros tenemos ya un trabajo que estamos a punto de completar de varios proyectos de ley, por ejemplo, la eliminación del 4 por mil. Ese proyecto de ley ya va en segundo debate. Un impuesto que nos habían dicho inicialmente que era 1 por mil, 2 por mil, 3 por mil, ya vamos en 4 por mil. Y digamos, es un impuesto que se tiene que acabar. Así no lo dice Catherine Miranda simplemente, sino los grandes expertos económicos que han revisado el tema de tributación acá en el país, y se determina que es un impuesto que no incentiva la formalización, la bancarización, y que realmente se tiene que desmontar paulatinamente, pero que a 5 o 7 años los beneficios de retirar este impuesto serán muchísimo más altos, sobre todo para las empresas. 2, nosotros tenemos acoso sexual callejero. Hoy en día el acoso sexual callejero no es un delito con carácter sexual, simplemente es injuria por vía de hecho.
Entonces, lo que nosotros buscamos es que se le dé la misma connotación de delito pues, digamos, con connotación sexual, tanto al acoso sexual como al acoso sexual en el ámbito privado como en el acoso sexual en el ámbito callejero. Hoy en día en el ámbito privado sí se configura acoso sexual cuando hay una relación de poder, pero en el ámbito público no. Entonces creo que eso nos ha permitido, ha sido muy laxa la ley frente a los abusadores. También tenemos el proyecto de ley, que ya nos falta solamente un debate con Johanna Bamón, el de segundas oportunidades para población pospenada, y lo que buscamos es reducir ese porcentaje de reincidencia, que hoy es uno de los más altos que tiene Colombia comparado con Latinoamérica, de cómo las personas salen de la cárcel, cumplen su pena con la sociedad, pero tienen un estigma acá gigante y no les permite un poco reinsertarse a la sociedad, conseguir empleo, entrar a colegios, etcétera. Eso ha sido muy difícil porque no solamente se estigmatiza el pospenado, sino toda una familia. Con eso estamos trabajando con Johanna Bamón, reforma a la policía. Es un proyecto que también están dando, una reforma que no simplemente sea cosmética de pintarle el uniforme a los policías, sino también una reforma estructural donde también miremos las inequidades tan grandes que existen al interior de la policía entre el nivel ejecutivo y el nivel de oficiales. Hoy en día un patrullero no puede ascender cada determinado tiempo como si lo hacen los oficiales, tiene que presentarse a un examen donde se presentan más de 40.000 personas para solamente 4.000 cupos. Los subsidios, ellos no tienen los subsidios que tienen los oficiales cuando se casan, cuando tienen hijos, el acceso a la salud. Ellos, usted puede creer que en vez de incentivar que la persona, que el patrullero estudie, que pueda ascender a medida que va mejorando su hoja de vida, pues ni siquiera les dan permiso para estudiar, y si este patrullero logra sacar adelante un título, eso no implica mejoras en el salario ni mejoras en las condiciones laborales. Entonces, la reestructuración de la policía tiene que ser de 180 grados. Yo conozco muy bien la policía por dentro y creo que si hacemos un trabajo mancomunado con diferentes bancadas, logramos sacarlo. Y por último, la reforma tributaria. Hay una reforma tributaria que tiene que partir realmente de una revisión de las exenciones tributarias que hoy existen a las grandes empresas, que se han dado en todas las reformas tributarias, por lo menos en las últimas 10 reformas tributarias en nuestro país, a estas grandes empresas con el supuesto objetivo de que nos ayudaran a reactivar el empleo, a reducir esa tasa de desempleo a nivel nacional, y eso no ha pasado. Sin embargo, estas empresas mantienen sus exenciones tributarias. Entonces, creo que hay que hacer una revisión muy exhaustiva de estas exenciones y mirar quién realmente debe y puede tributar y cómo evaluamos una reforma tributaria un poco más equitativa. ¿Y cuál es su visión, por ejemplo, de los proyectos anteriormente presentados, ¿no? Y de las reformas en curso? ¿De la tributaria o de cuál? Sí, sí, efectivamente, de la reforma tributaria. Las reformas tributarias que se han presentado en este gobierno, la última fue un paños de agua tibia, que realmente no generaba mayor impacto. Simplemente quería mostrarle a la comunidad internacional que, digamos, se podía tener una solvencia económica, pero de verdad no estaba haciendo una reforma estructural como para evaluar todos los problemas que tenía el país. Hubo un grupo de expertos que contrató el presidente Iván Duque, muy interesante, donde nos daban unas recomendaciones al país para realmente que los que tributan sean los que más tienen y que haya una redistribución muchísimo más equitativa de estos impuestos. Recomendaciones que lastimosamente el presidente Duque y el ministro Carrasquilla en su momento acogieron, pero creo que son muy interesantes para mirarlas en unos años. El próximo año yo creería que ya entra la reforma tributaria, y es, por ejemplo, entre las propuestas está la eliminación del 4 por mil. Yo hoy veo muchos candidatos presidenciales hablando del 4 por mil, pero lastimosamente el apoyo que hemos recibido de sus bancadas en el Congreso no es de igual manera. Nosotros logramos pasar el primer debate y eso ha sido un logro enorme en el Congreso, así que necesitamos de verdad que la gente sea mucho más consciente, no hacer reformas tributarias para tapar huecos momentáneos, sino de verdad que tenga una sostenibilidad fiscal a largo plazo. Candidata, usted sería representante a la Cámara por Bogotá. ¿Cuáles, en este periodo de campaña, cuáles han sido las problemáticas de los bogotanos que ha podido
evidenciar y por las cuales también pues adelantará algunos proyectos desde el Congreso. Cuando uno es representante de la Cámara por Bogotá, a veces echa mucha carreta y la verdad lo que se puede hacer para Bogotá desde el Congreso de la República, digamos, es muy específico y el gran reto lo tiene el Consejo de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué hemos hecho nosotros en estos 4 años? Nosotros por 3 años consecutivos logramos, yo soy de la Comisión Tercera, la Económica, entonces por 3 años consecutivos logramos recursos por más de 100.000 millones de pesos para la recuperación del río Bogotá. Eso lo logré yo, lo he logrado en todos los presupuestos generales de la Nación de estos años. 2, logramos la modificación de la estampilla del adulto mayor, porque para nadie es un secreto que acá en Bogotá nosotros no contamos con los suficientes centros noche para que nuestros abuelitos habitantes de calle, en una condición de vulnerabilidad terrible, pues no tienen dónde dormir. Acá le hacen fila y sacan una balota y si saca la balota roja, pues tienen cama. Y si usted no tiene los 7.000 pesos para pagar el pasanoche, pues le toca dormir en la calle y uno los ve acá en el centro durmiendo en unas esquinas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros desde el Congreso? Modificamos esa estampilla del adulto mayor. ¿Para qué? Porque esa estampilla no permitía construir centros noche en Bogotá, más de los que ya tenía. Una estampilla hecha sin la visión de lo que era una ciudad como Bogotá. Entonces logramos modificar esa estampilla y hoy ya se está construyendo centros noche para no tener que ver y que sufrir esa situación de los adultos mayores en la calle por las noches. Eso hemos hecho por Bogotá. Nosotros, ¿qué vemos de problemática más grande? La seguridad. Y en la seguridad, el Congreso de la República no determina es que me coloca 10 policías acá, me combate estado alta, no. Pero lo que sí podemos hacer es una reforma. ¿Y cuál es la prioridad en la política criminal en general? Y yo siento que hay mucho policía más concentrado en quitarle, digamos, el porro al pelado en el conjunto, en el parque, cargándole la maleta a algún vicepresidente y no realmente donde tienen que estar. Entonces, acá tiene que haber 3 componentes: policía, fiscalía y digamos, los jueces, y que nos enfoquemos rotundamente en los 3 problemas que más grandes tenemos nosotros, sobre todo en las ciudades capitales y evidentemente en Bogotá, y es bandas criminales, todo el tema de narcotráfico que estamos viendo, microtráfico que estamos viendo en Bogotá, homicidio y hurto. Creo que esos son los 3 grandes problemas que nosotros tenemos en Bogotá y que lo podemos ayudar a mejorar a través de la política criminal, cómo la estamos viendo y cómo se está planteando a nivel nacional. Vamos a conectar con este tema, ubicándola respecto a temas de coyuntura que han sonado desde el Congreso, pues en los últimos 4 años. Empezamos por este lado de la Fiscalía y demás. Muchos candidatos han hablado de una reforma a la justicia. ¿Usted la apoyaría o en su caso específico, qué puntos cree que debería tratar? Como te decía anteriormente, parte de esa reforma, yo creo que es necesaria una reforma a la justicia, pero parte de esa reforma a la justicia tiene que pasar necesariamente por esa visión que tenemos nosotros de política criminal en nuestro país. Y necesariamente también tenemos que ver cuál es el papel del policía en nuestra sociedad. Si lo vamos a ver desde un carácter muchísimo más cívico, sabemos que hoy la policía, por ejemplo, ha perdido la confianza, un nivel de confianza altísimo con respecto a años anteriores. Y parte de eso tenemos que recuperarlo. Las instituciones deben ser absolutamente sólidas, fuertes y confiables en nuestro país. Entonces, queremos esa reforma a la policía y queremos esa reforma a la política criminal de nuestro país, que sin lugar a dudas está enmarcada en algo muy general, que es la reforma a la justicia. Candidata, reducción del receso legislativo, así como otros, bueno, ese no lo podemos considerar un beneficio, pero otros beneficios de los congresistas que se han hablado de reducción del sueldo, reducción a la mitad del Congreso, bueno, habrán algunos puntos en los que sí está de acuerdo y otros en los que no. ¿Cómo usted ve esta situación? Yo soy coautora de varias de las leyes de la consulta anticorrupción que se nos han caído en el Congreso en este cuadrenio
y también estamos a favor de la reducción del periodo legislativo, pero la verdad debo decirlo que no son todos los congresistas, hay unos que sí se toman los meses de vacaciones, pero si usted va a ir a algunas oficinas, y le hablo por la mía, nosotros el 15 de enero estamos trabajando y procuramos siempre que las vacaciones que tomen las personas de la unidad de trabajo legislativo sean en distintos momentos para que la oficina todo el tiempo esté abierta al ciudadano. Entonces, yo digo que es bueno identificar y colocar en qué consiste ese, digamos, que el receso legislativo sea exclusivamente y que se ha tomado como receso y que de verdad nos dé la oportunidad del control político y de presentar proyectos de ley en esos meses, porque yo siento que muchas veces nos quedamos colgados en los proyectos de ley y siempre se nos caen por tiempos. Y yo considero que eso tiene que ver mucho con, digamos, con lo que hablábamos anteriormente, con los niveles de desaprobación del Congreso en general, pero es de pronto por la percepción que tienen las personas. Y hay una pregunta que yo le tengo y es, ¿cómo conectar a los ciudadanos de a pie con la actividad legislativa de los congresistas, más allá de que exista una obligación de transparencia y demás? Muchas veces las personas no saben lo que hacen sus representantes, sus senadores, y a veces eso también tiene una implicación en las urnas. Cristian, hay un estudio del barómetro de las Américas que hace una medición y es que tanto usted conoce un congresista. De entrada, el sistema electoral colombiano está mal diseñado en la medida en que yo, Catherine Miranda, a mí ya me conocen porque soy congresista y porque conoce mi trabajo y todo eso, pero yo me convierto en estos momentos en verde 101. Entonces, ya dejo de llamarme Catherine Miranda, mi cara no importa, solamente importa el verde y el 101. Entonces, cuando se hace el estudio del barómetro, se muestra que la persona va y vota. Y ahí, muchas veces, ahí para su compromiso con la democracia, porque no sabe si llegó, no sabe en qué comisión está, no le hace seguimiento, no recuerdan el nombre. Entonces, si yo les voy a hacer una pregunta a los que nos están viendo en este momento, o sea, por favor, dígame el nombre de 3 representantes a la Cámara por Bogotá o dígame el nombre de 5 senadores. O usted mismo responda, ¿se acuerda por qué votó las elecciones pasadas? ¿Sabe si llegó? ¿Le está haciendo seguimiento? ¿Qué tan buen congresista ha sido o no ha sido? Entonces, cada vez que hacemos estas preguntas, se va reduciendo el número de tal manera que solamente del 100% de las personas que votaron, al final solamente un 7-8% le hace seguimiento al trabajo del congresista. Entonces, nuevamente, hay una responsabilidad por parte de la ciudadanía enorme, porque es que no saben ni siquiera si llegó, ¿no? Ni siquiera se acuerdan por quién votaron. Entonces, mientras que no tengamos conciencia realmente y seamos juiciosos al momento de votar, pues seguirle señalando. Y una cosa, los congresistas corruptos malos son felices con esa cuestión. Ustedes han dado cuenta que a ellos no les importa que nosotros los boleteemos en redes sociales o que los medios de comunicación saquen y les digan, usted votó mal, usted hizo esto, no sé qué, y la gente dice, es que son cínicos. No, es que sean cínicos, es que a ellos no les importa que digan, Pepito Pérez es un corrupto, Pepito Pérez votó en contra del fracking o a favor del fracking. Eso no les importa a ellos. ¿Por qué? Porque es que ellos se hacen elegir cada 4 años, la gente no sabe por quién vota, simplemente cambian tamal por un número y pare de contar. Entonces, desde el sistema electoral estamos mal diseñados. Estados Unidos, por ejemplo, utiliza distritos uninominales, donde uno sabe, por ejemplo, que no sé, en Nueva York salen 2 candidatos o 4 candidatos y una de ellas es Alexandra Ocasio, pero es que no sale más de 2 candidatos, 3 candidatos por distrito. Entonces, ahí ya sabemos quiénes son y hay una cara y un rostro y una cosa que responde. Hoy en día, Colombia está ciega, pero también por parte del congresista, que yo siento que le hace falta rigurosidad, le hace falta respeto por su país, respeto por sus electores. Y hay mucha gente que cree que, o sea, que está elegida ya, mucha gente que ni siquiera habla,
sea, yo conozco gente que nunca hablaba en el Congreso, pero peor aún, dice, cuando empezamos con lo de Zoom, pues yo, o sea, ahí se mostraban, en el video, se mostraban todas las caras. Les digo la verdad, había gente que era la primera vez que yo veía. Yo nunca no sabía que era congresista. Entonces, sí, eso es gravísimo. Y eso es gravísimo y debilita mucho la democracia en nuestro país. Por eso, importante votar bien, colocarle cara al voto y jalarle las orejas, joder al congresista, que no me gustó su voto, oiga, me gustó su posición, no me gustó. Pero yo siento que a veces se nos olvida que los ciudadanos son los jefes y los políticos son los subalternos, que uno termina haciéndole venias a cualquier político y llamándolo doctor. Hay otro tema que está cogiendo mucha fuerza, sobre todo por los candidatos que están intentando llegar y es el proceso de paz. Bueno, además que es un tema que nos mete a todo el país. Hay algunos que proponen proyectos de tipificación, por ejemplo, para los que atenten contra lo acordado, otros que llegan a promover fuertemente lo que se firmó, como también hay otros que van a tocar algunos puntos de estos acuerdos en los que no están de acuerdo. Para Catherine Miranda, ¿qué hay que hacer frente a lo que se firmó con las FARC? Yo he sido y seré una defensora acérrima del proceso de paz, de ese acuerdo tal vez imperfecto para muchos, pero necesario y bienvenido para un país entero. La firma fue lo fácil. A veces se creía que se logró la firma y pues ya al otro día íbamos a estar felices todos y en paz. Pero la firma es lo fácil frente al reto que implica la implementación y hoy con un gobierno que de verdad no logró hacer trizas el acuerdo de paz, pero sí lo volvió muy lento, pero adicionalmente muchos de los acuerdos que había, las FARC dejan algunos territorios y cuando vemos que es deber del Estado después de un proceso de paz ocupar estos territorios, pero con un Estado integral, no solamente ejército, sino justicia, bienes, servicios, educación, salud, jueces, o sea, de todo, pues vemos un Estado completamente ausente y hoy parte del resultado de estas masacres, estos asesinatos, son disputas de rutas de droga entre diferentes grupos armados al margen de la ley, cuando era el Estado colombiano que debería estar allá cubriendo esos espacios. Eso no pasó en este gobierno. Entonces, tenemos que de verdad apostarle a un gobierno y a un Congreso que entienda que ya la paz se firmó, que hoy el hijo del guerrillero puede estudiar en el mismo colegio que mi hija, que hoy una exguerrillera también puede ir a hacer mercado donde yo hago mercado, y que tenemos que pasar la página, y que la página se tiene que pasar con verdad inicialmente, con reparación, pero también viendo esa Colombia olvidada, esa Colombia que a nadie le importa, que es donde se cultiva, por ejemplo, la coca. Y no son guerrilleros, son campesinos. Son campesinos que no tienen otra forma. ¿Qué más van a cultivar? Papa, yuca. ¿Y cómo la sacan si no hay vías terciarias en este país? Por el río no la logran sacar, mientras que por el río sí llegan los narcos a recogerles la coca. Entonces, si no entendemos esas lógicas en este país, va a ser muy fácil desde acá decir, sustituyan cultivos o métanle glifosato a todo eso. Hoy, cuando había un acuerdo de más de 70.000 familias que firmaron en el acuerdo del proceso de paz, proyectos productivos para sustituir esos cultivos ilícitos, hoy no ha habido un 10% de cumplimiento por parte del gobierno nacional. Entonces dicen, es que crecieron los cultivos ilícitos. Pues claro que van a crecer, porque si desde el Estado no se le cumple al ciudadano, al campesino, ¿qué va a comer? Papa no pueden hacer, porque si de Boyacá a Bogotá, ¿cuántos intermediarios tiene usted para sacar una papa y cuánto le pagan al campesino? A duras penas vive. Imagínense en el Putumayo, va y saque papa, yuca o lo que sea, cuando no siquiera tenemos vías terciarias, cuando allá son solo trochas. Entonces,
necesitamos de verdad un Congreso y un gobierno que le apueste muchísimo a ese Estado real, a ese Estado, un poco un Estado real, pero un Estado para todos y que llegue a todo lado. Entonces, si no le apostamos a eso, la implementación del acuerdo seguirá siendo una firma entre Timochenko y Santos en un papel. Candidata, ya para finalizar, me gustaría preguntarle de pronto su visión del panorama electoral, específicamente de las presidenciales, ¿no? Ustedes ahorita son, digámoslo así, oposición al gobierno, pero seguramente ahorita hay muchas posibilidades también. ¿Cómo ustedes se ven ahorita? No sé, ¿cómo analiza este panorama electoral? Yo tengo mis predicciones. Yo creo, bueno, el verde no tiene candidato, ¿no? Entonces partamos de eso, algunos se van a ir, unos están en el pacto histórico, otros están en la coalición de la esperanza. Yo de verdad tengo una molestia muy grande porque las candidatas, pues digamos, la elección en el Congreso de la República es una situación muy importante, para mí tal vez más importante que la presidencia de la República. Y aprovecho para agradecerle a quien y qué, porque son muy pocos los medios que le han abierto los micrófonos a los candidatos a Congreso. Y siento que tenemos que llegar muchos de diferentes tendencias, pero que por lo menos la gente nos conozca. Y eso no ha estado pasando en estas elecciones, se ha presidencializado todo. Entonces, dejando ese paréntesis, yo creo que Petro, gran ganador de la consulta, de las consultas además, en la Centro Esperanza, yo creería que Fajardo ha hecho una buena campaña. Y por el otro lado, yo creo que Fico. Así va el asunto, pero lo que sí estoy segura es que la derecha en este país no va a gobernar nuevamente y va a ser para nosotros los alternativos de centro, centro izquierda. Vamos a ser los grandes triunfadores en las próximas elecciones. Pues bien, ahí la tienen Catherine Miranda, candidata a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde. Catherine, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. A ustedes muchísimas gracias y no se les olvide, Verde 101, la primera en la lista en la Cámara por Bogotá. Mil gracias. Muchas gracias, candidata, y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron con esta entrevista. Y recuerden que quién y qué es el placer de saber, ver y oír más.